para la venida del Señor. ¿Estás preparado? Es esa famosa frase: si no estás preparado, te vas a quedar. La pregunta es, ¿esta frase, este consejo o esta advertencia es bíblica? ¿Tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor? ¿Sí o no? ¿Corremos el riesgo de quedarnos? Aunque ahí hay que tener una clara escatología, ¿a quedarnos a qué o en qué, verdad? Pero si tenemos una postura más premilenarista, bueno, me puedo quedar a la gran tribulación, a este juicio que vendrá sobre la tierra, corro el riesgo de quedarme ¿a qué o para qué? Otra vez, analicemos esta frase. Tenemos que estar preparados para el día del Señor y pasen criaturas del Señor. Y es bíblica. De verdad corremos el riesgo de porque esto suena como, si no te preparas te vas a quedar, y si te quedas perdiste todo lo que habías construido, lo que habías logrado. Explico por qué esta frase no es bíblica. Porque la seguridad de nuestra eternidad con Cristo no depende de nuestro rendimiento, no depende de nuestras obras, no depende de todas las cosas buenas que podamos hacer. Nuestra seguridad de la eternidad con Cristo dependen de las obras, sí, pero no mis obras, sino de la obra de Cristo. Entonces podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, podemos estar confiados en que yo voy a estar en la eternidad con Cristo, porque el que pagó el precio por mis pecados se llama Jesucristo. Por lo tanto, el que asegura mi eternidad con Dios es Cristo. Mi seguridad, nuestra seguridad no está en lo que hacemos para Cristo. Porque seamos honestos, muchas veces no hacemos mucho para Cristo. Y nos limitamos, nos conformamos, nos reducimos a un par de horas a la semana de culto, de servicio. Y quizá durante la semana no vivimos en mucha santidad, no vivimos en mucho servicio. Y quiero aclarar, yo no estoy promoviendo una especie de libertinaje o algo que se llama antinomianismo. Vivamos sin ley, vivamos como nos dé la gana, porque al final ya somos salvos. No. El que es hijo de Dios vive para Dios y en temor a Dios. No estoy promoviendo eso. Lo contrario. Estoy promoviendo y estoy enseñándoles esta mañana que nuestra seguridad de vida eterna no está en cuán preparados, en cuán buenos somos, sino en que Cristo murió por nuestros pecados y que su obra debe de producir en nuestro corazón seguridad de salvación. ¿Se recuerdan lo que el mismo Juan dice? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. La pregunta es, ¿temor a qué? Ahí en ese mismo contexto, Juan está diciendo, al castigo. Imagínense vivir todos los días así. Imagínense llegar a la noche y hacer un inventario de todas las cosas buenas que hicimos. Pues hoy no me fue tan mal. Yo creo que si Cristo viniera hoy, yo sí me voy con Él. Porque hoy no me fue tan mal. Hoy hice buenas obras. Pero luego hago un inventario de las cosas malas que hice. Pero también hice esto malo. ¿Será que Dios me va a perdonar por esto que hice? Una vida así, ¿saben quiénes viven así? Los legalistas. Porque no dan la talla. Porque no les alcanza su estándar de moralidad. Los legalistas construyen torres de Babel para hacerse un nombre y para hacerse aceptos delante de Dios. Y me encanta lo que Dios
dice ahí en Génesis capítulo 10. Dios dice, descendamos. No sé si captan esa contrariedad. El hombre hace, ¿qué? Una torre para ser muy alto, para ser visto, para ser de renombre. Y Dios dice, descendamos. Ellos creen que están muy altos, todavía tenemos que descender a ellos. Así vive el moralista, construyendo torres de Babel, creyendo que por fin ha llegado al estándar y cree que por fin logró seguridad de salvación. Hoy puedo estar tranquilo, hoy sí me porté bien. ¿Saben quiénes viven así? Aquellos trabajadores que se les paga y no hacen su trabajo. Y algunos todavía tienen el descaro de armemos un sindicato. Si no están trabajando, ¿cómo va a funcionar la cosa así? O algunos hijos, ¿verdad? Hay hijos que viven con ese miedo de, si mi mamá viene ahorita, ya me metí en problemas, porque no he hecho lo que me dijo. O los estudiantes, que saben que el lunes tienen que entregar tarea y no la han hecho y tienen ese miedo. Los creyentes no debemos de vivir con miedo, porque nuestra seguridad de vida eterna no está en lo que hacemos, y a esto quiero llegar. Nuestra seguridad de vida eterna no está en lo que hacemos, nuestra seguridad de vida eterna está en lo que sabemos. Pero quiero aclarar, no es lo que sabemos con respecto a conocimiento académico, porque entonces solo los seminaristas se salvan. No es eso. En lo que sabemos con respecto a Dios, su obra, Cristo, el Evangelio, porque para Juan el conocer es inseparable del creer. Conocer y creer van juntos. Siempre. ¿Por qué creemos? Porque conocemos. Siempre van en junto. Hoy vamos a finalizar, no la serie, sino la primera epístola del apóstol Juan. Hoy la vamos a finalizar. El próximo domingo, primeramente Dios, vamos a iniciar con segunda de Juan. Porque nuestra intención es pasar primera de Juan, luego ir a segunda de Juan y finalizar con tercera de Juan. Esta serie de cartas de amor va a cubrir las 3 epístolas de Juan. Y quiero volver a recordarles, la serie se llama Cartas de Amor, porque quien la escribió es conocido como el discípulo amado, porque el tema que él mueve mucho, principalmente en primera de Juan, es el tema del amor. Y porque el lenguaje que él usa es un lenguaje muy amoroso, hijitos, ¿verdad? Es muy paternal, muy familiar aquí Juan. Por eso decidimos llamarle así a esta serie, Cartas de Amor. Y hoy entonces estamos finalizando, no la serie, sino la primera carta de Juan. Acompáñenme entonces a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 18 al 21. Primera de Juan 5, 18 al 21. Leemos la palabra del Señor. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Señor Jesús, esta mañana nos acercamos a ti en humildad. Nos acercamos, Señor, a tu sagrada palabra en humildad, también en arrepentimiento. Y también, Señor, con la intención de escucharte, de meditar en tu palabra y poder aplicar tu palabra. Oro esta mañana para que tu palabra nos hable a nosotros, tus hijos, tu pueblo. Habla porque tu pueblo escucha. Transforma nuestros corazones.
a través de tu palabra y moviliza nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Vean cómo comienza Juan, el versículo 18. Sabemos. Juan en esta sección de los versículos 18 al 21 repite 3 veces el verbo sabemos. Versículo 18, sabemos. Versículo 19 al principio, sabemos. Versículo 20 al principio, sabemos. Quiero volver a recordarles que nuestra seguridad de salvación no está en lo que hacemos. Nuestra seguridad de salvación está en lo que sabemos. Pero este saber, repito, este saber no se trata de información almacenada en el cerebro. Se trata de palabra que creo. Mi seguridad está en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que conozco acerca de Dios, en lo que Dios me ha revelado. Y no es la primera vez que Juan está hablando de sabemos. Vean lo que él dice en el versículo 15, siempre del capítulo 5. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y si vamos retrocediendo, vamos a ver cómo Juan repite esto. Y él juega con 2 palabras. Conocer y saber. Conocer y saber. Vamos rápido. 4, vamos a ir para atrás. 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer. Me salté 1, perdón. 5:2. En esto sabemos. Versículo 13 del capítulo 4. En esto sabemos que permanecemos en Él. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Versículo 20. En cualquier cosa en que nuestro corazón no nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe. 19. En esto sabemos. Versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 16. En esto conocemos. Y así pudiésemos ir para atrás. Juan está repitiendo mucho esta palabra. Conocer, saber. Miren pues, esto de conocer, saber, aunque Juan está jugando con 2 verbos acá, conocer y saber, y en el idioma original también está usando 2 verbos distintos, pero que al final de cuentas son sinónimos, conocer y saber. Miren pues, nosotros debemos de entender que el conocimiento de la palabra del Señor es un conocimiento absoluto. La verdad de Dios es absoluta, ¿ok? La verdad de Dios es absoluta. El relativismo promueve que la verdad es relativa. Nadie posee una verdad absoluta. Cada quien puede tener su propia verdad. Esa es tu verdad. ¿Tú crees que eres un perro en el cuerpo de un humano? ¿Te crees un Terian? No es mi verdad, pero es tu verdad. Y yo respeto tu verdad. Imagínense el caos cuando cada quien construye su propia versión de verdad. Bueno, eso es lo que dices tú, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. En cambio, la palabra de Dios no entra en ese tipo de discusiones. La verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Entonces, lo que Juan está diciendo es que debemos de confiar en el conocimiento absoluto de Dios. Y que de una u otra manera Él nos ha revelado, no todo, quiero aclarar, parte de su conocimiento absoluto, que es la palabra de Dios.
Y podemos confiar que la palabra de Dios es verdad absoluta de Dios y por lo tanto es verdad infalible de Dios y es verdad inerrante de Dios. Inerrante significa que la verdad de Dios no posee errores. Y que la verdad de Dios es infalible porque la verdad de Dios no solamente no posee errores, sino que no produce errores. Los que somos falibles somos nosotros. Confiamos en Cristo. Podemos creer en Cristo plenamente porque su verdad produce seguridad en nuestro corazón. Entonces ven cómo este saber va de la mano con creer. Porque ustedes recuerdan, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 10? ¿Cómo pues escucharán si nadie les predica? El ejercicio de la evangelización es esa. La gente no puede creer si primero ¿qué? ¿Se recuerdan el proceso que R.C. Sproul enseña acerca de esto? El ser humano lo primero que hace es ¿qué? Escucha. Y para que el ser humano pueda escuchar, ¿qué tiene que pasar? Que alguien le predique. Yo no predico hablando, yo predico a través de mi testimonio. Pues, ¿qué tal si la gente cree que eres moralista? Necesitamos que la gente explique el evangelio para que la gente entienda el evangelio. Ese es el otro paso. La gente escucha. Número 2, la gente entiende. Segundo, la gente aprueba. Es cierto. Y cuarto, ojo, el ser humano por sí solo puede dar el paso de escuchar, puede dar el paso de entender, incluso aprobar. Pero ¿saben qué paso no puede dar el hombre? Creer. Que ese es el cuarto paso. Recuérdense, la fe con la que creímos no fue una fe que surgió de nosotros, fue una fe que vino a nosotros. Por eso creímos. Juan está dando por sentado que los hermanos a los que él escribe, que es de esta región de Éfeso, son hermanos. Y él cree que esta gente ha creído, porque ha conocido. Ustedes recibieron la predicación del evangelio, por lo tanto ustedes saben. ¿Ven esto? Así que yo quiero que entiendan que de manera implícita el saber es creer acá, ¿ok? El saber es creer. Y Juan repite esto: sabemos, 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 ¿ok? ¿Cuántas veces lo repite? Lo repite 3 veces. Ahora, ¿qué es lo que Juan dice que sabemos? Y nos vamos a dar cuenta de algo. Esto que sabemos no se trata, sabemos qué hacemos. Yo puedo estar seguro, yo sé que tengo seguridad de vida eterna porque yo hago esto, porque yo hice esto, porque yo hago esto y yo voy a hacer eso. Ahí no está. Lo que Juan va a citar son obras pasivas para el ser humano. ¿Qué significa? Que este saber sí viene de un hacer, pero no de un hacer nuestro, sino de un hacer de Dios. Es decir, lo que yo sé es que lo que hizo Dios fue esto. Mi confianza no está que yo sé en lo que yo sé que hice esto. Ahí no está nuestra confianza. Yo sé que Dios hizo esto. ¿Me están entendiendo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y ahora Juan nos va a citar qué es lo que Dios ha hecho. Lo primero que encontramos está en el versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios. Todo el que ha nacido de Dios. Dios es el único que puede producir una nueva condición en el ser humano. Recuérdense que lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de... Pero la mejor traducción ahí sería, te es necesario nacer del cielo. Es decir, la única manera en que una persona pueda nacer de nuevo no es que se haga nacer, es que lo hagan nacer. Así que ninguna persona puede decir, yo un día me hice nacer a sí mismo. Quiero que entiendan lo absurdo de esto. Ninguno de ustedes puede decir, yo un día decidí nacer. Por eso yo fui al vientre de mi mamá. Y yo decidí nacer esta fecha. ¿Quién de ustedes decidió nacer? Hablando del nacimiento físico. ¡Ninguno!
No decidieron nacer, por eso tampoco esto no es licencia para los adolescentes. Yo no elegí nacer. Es el argumento de algunos, ¿verdad? No les va a funcionar. O sea, ninguno de nosotros acá obró para nacer físicamente. Me están diciendo, ese fue chance de los papás. Y trabajaron duro para que pudiésemos nacer físicamente. ¿Qué hicimos nosotros para nacer físicamente? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para nacer espiritualmente? Lo mismo. Nada. Nada. Bien, hermano. Primero, yo pasé al altar. Quiero aclarar. Segundo, hice la oración de fe. Porque yo recuerdo que me dijeron, repita esta oración conmigo. Bandera nuestra, no esas otras. Y a veces pensamos que así funciona, ¿verdad? Por vana repetición. No funciona así. Aunque me confieso, ¿verdad? Aclaro, así comenzó mi vida cristiana. Sí fui. De muchos, y no solo yo. A ustedes me están tirando piedras, pero muchos de ustedes también así comenzaron. Estaban en una actividad cristiana, ya sea en una iglesia, donde sea, y el predicador hizo una invitación y ustedes pasaron. Niéguenmelo. Y pasaron e hicieron la oración de fe, ¿verdad? Ahora, y acepté a Jesús. Oh, le di permiso a Jesús que entrara en mi vida. Ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Aunque sabemos que no funciona así, yo quiero aclarar, sabemos que no funciona así, Dios en su gracia decidió que comenzáramos así. Pero lo que yo quiero llegar es que nuestra confianza no está en eso. No promovemos decisionismo. Aquí lo que urge son decisiones, hermanos, decisiones. No, aquí lo que importa son conversiones. Y el hombre no se puede convertir a sí mismo. El hombre no puede nacer de nuevo si Dios no le hace nacer. Otra vez, un árbol malo va a producir fruto malo. ¿Ok? Arrepentimiento y fe son frutos buenos. ¿Cómo le vamos a pedir a un árbol malo que dé fruto bueno? La única manera que este árbol malo dé fruto bueno es que deje de ser árbol malo y se haga un árbol bueno. Que alguien cambie la naturaleza de este árbol. Como Michelin ilustra. ¿Qué es lo que come un sopilote? Un sope. Carroña. ¿Qué es lo que come una palomita? Maíz. ¿Cuál es la única forma en que podemos convertir al sope para que coma maíz y no carroña? Palomizándolo. ¿Les suena curioso por la idea de esto? O sea, la naturaleza del sopilote es eso. Y la única manera es que alguien lo cambie. Nosotros éramos muertos espirituales. Lo único que podíamos hacer era pecar y arruinar más nuestra vida. Para mí la historia de la redención, yo sé que la cosmovisión cristiana es creación, caída, redención, consumación, pero permítame darle mi versión. Para mí la historia de la redención es la siguiente: Dios lo crea todo, el hombre lo arruina todo, incluido nosotros, pero Cristo lo redime todo. El nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración es obra de Él. Sabemos eso. Sabemos que hemos nacido de Dios. Y agrega Juan, y el que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No peca. Ya aclaramos eso, ¿verdad? Entonces, para recordar un poco. El creyente, el que ha nacido de Dios, hace lo siguiente, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados. Juan está diciendo, el verdadero creyente, el Hijo de Dios, no anda pavoneando diciendo, hermanos, yo no peco. Yo no peco, hermanos. Eso es arrogancia. Todo lo contrario. El Hijo de Dios, ¿qué dice? He pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Hijo de Dios peca, pero se arrepiente.
apelando a la persona y la obra de Cristo, que es nuestro abogado. Así que el no peca aquí no significa que no peque. Es decir, el texto no está diciendo que el Hijo de Dios es perfecto. No. Cuando un creyente peca, le duele pecar. Vean ustedes una luz roja en su vida cuando ustedes pequen y no les duele. Tranquilo anda, como que no ha pasado nada. Cuidado con eso. El Hijo de Dios le duele pecar. Y por lo tanto, ¿qué hace? Confiesa ese pecado. Confiesa ese pecado. Estaba escuchando a John Piper y más, un poco más, los dos coinciden en eso, pero me gustó como los dos, pero más Paul David Tripp desarrolla esto y reconoce lo siguiente. Es alarmante como últimamente, y vamos a aclarar bien eso, como últimamente hay muchos pastores cayendo en pecado. ¿Han visto ustedes las noticias? Philip Yancey creo que fue uno de los más recientes. Ay, dice. Philip Yancey. Condena humana versus gracia divina. Philip Yancey. Y uno dice, ¿cómo está la cosa ahí, verdad? ¿Se acuerdan de aquel? Le dije adiós a las citas románticas. Joshua Harris. Un librazo, decía el mundo. A mí no me gusta. Y eso que lo leí también. Y me engatusé en mi tiempo. Dejó de ser pastor, se divorció y ahora parece que anda en movimientos de homosexualismo. Y ese ya es pasado, o sea, recientes podemos decir, el que esté firme, mire que no caiga, guarda, no Señor. Pero ¿saben también qué es lo triste? Primero, es triste escuchar a pastores cayendo en pecado. Segundo, es triste escuchar que no es tanto que ellos hayan confesado su pecado, sino que los sorprendieron, los cacharon. Lo agarraron en la movida, hombre. Pero hay otra razón muy triste. Son como basura eclesiástica después de eso. Así lo define Paul David Tripp. Son como basura eclesiástica. ¿Pecó, hermano? Sí, fuera. Y así como, casi como que entregarlos a Satanás, ¿verdad? No hay un proceso de restauración para esos pastores. Nuevamente, hermanos, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros como hijos de Dios no estamos diciendo, yo no peco. Si los pastores pecan, que no son mega espirituales, a los pies de la cruz la tierra es plana, oren por nosotros, por el amor de Dios. El Señor guarde nuestras vidas y nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. No decimos yo no peco, decimos peco. Por eso nos duele pecar, confesamos el pecado y nos alejamos del pecado. Eso significa. Otra cosa, hay que recordar, según Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Esa es la explicación. La idea de esto es, el creyente, el Hijo de Dios, no anda pavoneando diciendo que no peca. Tampoco anda teniendo patrones de vida pecaminosos. Ya se volvieron costumbre, ya son hábitos en su vida. Hermanos, hagamos un inventario en nuestra vida. Si en nuestra vida hay hábitos pecaminosos, pecados en los que diariamente, constantemente caemos, un creyente no debería de tener el pecado como una forma de vida. Porque ya Cristo lo ha liberado. No estamos diciendo que el creyente no peca, porque sí reconoce que peca y se arrepiente de sus pecados y no tiene una vida de pecado. No tiene una vida donde frecuenta el pecado constantemente. Ya es cliente frecuente de ese pecado. Ya consume diariamente ese pecado. En pocas palabras, está esclavizado a ese pecado. Un creyente no vive así. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y vean lo que sigue. Sino que aquel que nació de Dios lo guarda.
Ojo que esta traducción NBLA dice, sino que aquel con A mayúscula. ¿Ya vieron ustedes su traducción? Dice aquel con A mayúscula. Porque no es tanto, aquí no es que Juan está diciendo, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Es decir, no es que el creyente se guarda a sí mismo. Miren esto. Y no estamos negando que el creyente debe de vivir constantemente en santificación, ¿verdad? Siendo transformado. Para mí la santificación es crecer en piedad. Definamos la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es crecer en intimidad y en conformidad a Cristo. Eso es la piedad. La santificación es crecer en piedad. Y la santificación, a la vez que es una obra pasiva, porque Él me da el poder, también es una obra activa. Yo participo. Disciplinas espirituales, perseverancia. Pero debemos de entender esto. Hay algo que se llama preservación. La preservación significa que Dios se encarga de que comencemos la vida nueva en Él y Él se va a encargar de llevarnos al final. Es decir, el que nació de Dios fijo, va a heredar la vida eterna. Porque el que se encarga de llevarlo hasta el final es Dios. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Pero eso no significa que yo soy como un pedazo de chiribisco en un río que me dejo llevar en la corriente de la santificación. La santificación es nadar contra corriente, hermanos. Pero ninguno de nosotros pudiese nadar contra corriente si Cristo no está con nosotros. Así que la fuerza para nadar contra corriente es Cristo en nosotros. Porque el texto dice, sino que aquel que nació de Dios. Esto es una referencia a Cristo. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Nos guarda de las garras del maligno, nos preserva, nos protege, nos atesora y el maligno no lo toca. Este no lo toca, ojo con este dato, este no lo toca significa que el diablo sabe que no somos de él. El diablo lo sabe. ¿Pertenecemos a quién? A Dios. ¿Qué dice Juan en su misma epístola? Juan 1, 14. Juan 1:13, perdón. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido ¿a quién? ¿Han vencido a quién? Al maligno. Ahora el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Miren, el que es del diablo, el diablo no necesita tocarlo porque sencillamente pertenece al diablo. Está bajo su dominio. Es de él. Pero a los que no son suyos no los puede tocar porque no son suyos. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, es decir, Cristo, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Quién venció al diablo? ¿Quién fue mordido en el talón, pero le dio un golpe certero a la serpiente en la cabeza? Cristo. ¿Quién es la seguridad de nuestra victoria sobre el maligno? Cristo. Ven, no se trata de anoche peleé con el diablo. Nos dimos una, hermano, pero salí ganador y triunfante. ¿Y sabe por qué? Porque un día antes estuve en ayuno y oración. O sea, la victoria es mía y la fuerza con la que vencí es mía, hermanos. Es arrogancia. ¿Saben por qué podemos vencer al maligno? Porque Cristo lo venció. ¿De quién es esa obra? De él. ¿Y qué hacemos nosotros? Sabemos. Sabemos que él ha vencido al maligno. Por eso él nos guarda del maligno y el maligno no puede tocarnos. 19. Sabemos que somos de Dios. No solamente Dios transformó nuestra condición de enemigos a hijos. También transformó nuestra pertenencia
Nadie está en medio, recuerden eso. El que no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. Nadie está en medio. Mire, yo no voy a la iglesia, hermano, ni leo mi Biblia, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no me defino como un religioso. Es más, yo me defino como una persona no religiosa. Esas cosas no van conmigo. Pero yo soy una persona correcta. Yo no le hago daño a nadie. Algo así como, Dios y yo somos amigos, simpatiza conmigo, Dios. Seguro, si existe eso de tal salvación y vida eterna, fijo, yo la tengo. O sea, no me gusta Dios, pero Dios está contento conmigo. El que no es de Cristo es del diablo. En palabras de Cristo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces nadie está en medio. Por el amor de Dios, hermanos, si hay entre nosotros alguno que está consciente de que no pertenece a Cristo, no se vaya de este lugar sin haberse arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo para salvación. Porque el que no es de Cristo es del diablo. Y lo que Juan está diciendo aquí es, los nacidos de Dios pertenecemos a Dios. Así de sencillo. Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Saben quién pertenece al diablo? El mundo. ¿Quién pertenece al diablo? Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con respecto al mundo? Capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo. No amen al mundo. Es más, ¿saben qué siente el mundo contra nosotros? 3:13, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Por qué el mundo odia a los hijos de Dios? Porque el mundo pertenece al diablo. Ahorita vuelvo, hermano, me voy a echar una vuelta al mundo. Jueguito es. ¿Saben? Para que ustedes más o menos tengan una dimensión de lo que es irse al mundo. No en el sentido de... Porque para muchos, ese hermano ya es mundano. ¿Por qué, hermano? Porque ha dejado de venir a la iglesia. Si fuese solo eso, ¿va? Si fuese solo eso. Para que ustedes tengan una dimensión, ¿saben qué es irse al mundo? Se recuerdan 1 Corintios capítulo 5, entréguenlo a Satanás. Eso es irse al mundo. La idea es, en cierta manera, quítenle la protección de la iglesia. Ya el Señor les retira su gracia restrictiva. Que vaya, pues. Eso me recuerda cuando... ¿Saben qué pidió el diablo con respecto a los discípulos? El diablo ha pedido zarandearlos. Ustedes dicen, el diablo es amigo y me va a hacer piojito en la cabeza. Irse al mundo. Bueno, irse al mundo. Aquel que es sacado del mundo no vuelve al mundo. Pero hay gente que dice, yo salí del barrio, pero el barrio no sale de mí. Eso solo lo pueden decir los de zona 18. Arriba la zona 18. Y arriba las manos. El mundo está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? El que no es de Cristo pertenece al mundo. Y los que son del mundo están bajo el dominio del diablo. Y el diablo no es amigo de ellos. Hermanos, no podemos vivir de manera mundana en este sentido bíblico entonces. Pero gloria a Dios, que Él no solamente nos ha hecho cambiar de condición, Él también nos ha hecho cambiar de dueño. Pertenecemos a Él. Somos de Él, llevamos su sello, que es su espíritu. Por lo tanto, nos protege. Por eso esa gente que dice, ay, mi hijo es creyente, pero lo poseyó el diablo. No existe tal cosa, hermanos. Algo así como el diablo toca la puerta y Jesús, ay, diablo, perdón, pásale, yo me voy.
El endemoniado gadareno le decía, no nos atormentes, decía, no, la legión de demonios, por favor no nos atormentes. Los demonios temblaban ante Cristo. El infierno tiembla ante Cristo. ¿Qué dijo aquel endemoniado? A Pablo conozco porque es un siervo de Cristo. A Cristo no digamos. El infierno tiembla ante Cristo. ¿Qué podrá hacernos el maligno? ¿Saben qué va a poder hacernos el maligno? Esto no es darles miedo, porque ustedes son de Cristo. El maligno va a poder hacerles a ustedes todo lo que el Señor le permita hacerles. Pero ¿saben qué no puede hacer el maligno? Llevárselos al infierno, porque ustedes son del cielo, hermanos. Pertenecen a Cristo. Eso produce gozo en nuestro corazón. Y todavía agrega más, Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. No solamente ha producido en nosotros una nueva condición, no solamente ha producido en nosotros una nueva pertenencia, sino que también ha producido en nosotros un nuevo entendimiento. Las mentes caídas no pueden conocer a Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando no eran creyentes? ¿Y qué sabían de Dios ustedes? Dios existe. Y creó todas las cosas. A los que por lo menos eran teístas. Algunos, ha de existir una fuerza. Se murió mi familiar, ha de estar en algún plano existencial. Y se echa el puro. El universo, la madre naturaleza, el padre tiempo. Algunos eran así, eran politeístas, unos eran teístas, otros eran politeístas, otros peor. No existe Dios. Dios ha muerto, dijo Friedrich Nietzsche. Y un día Friedrich Nietzsche murió. Espero que lo esté pronunciando bien. Y Dios dijo, Nietzsche ha muerto. Y todo mundo, sí, Dios está muerto. Quien debe ocupar el trono es la ciencia. Dice. Y se viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No va, como que no funciona, va. Él nos ha hecho conocer a Dios. Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Ojo con esto. ¿Dónde encontramos esto? A fin de que conozcamos a aquel con A mayúscula. ¿Lo encontramos dónde? En el 18. Sino que aquel que nació de Dios lo guarda del maligno. Es decir, Cristo nos guarda del maligno. Y vean esto. Esto es interesante. 20. Y sabemos que el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Ha venido de manera presencial, de manera visible. Cristo ha venido de manera presencial, de manera personal y de manera visible, de manera física. Cristo vino. ¿Para qué vino? Para darnos a conocer. Nos ha dado entendimiento. A ver, ojo con esto, no es un conocimiento que yo adquirí. Esto hace pedazos a los gnósticos, porque Juan está combatiendo un cierto gnosticismo aquí, donde si tú te esfuerzas, hermano, vas a alcanzar cierto nivel de conocimiento, y mientras más alcances ese conocimiento, más alcanzarás cierto nivel espiritual, y obviamente más salvo vas a ser. Entonces hay gente que cree que haciendo ciertas cosas alcanzará cierto grado de conocimiento. Ayuna tantos días, hijo, vas a ver el conocimiento al que vas a tener acceso. Vas a tener acceso a una nueva revelación. Vas a tener acceso a una nueva dimensión. No, hombre, hermanos, ni en Marvel Comics se ve tal cosa. Una nueva dimensión. La Biblia solo es el principio. Dios tiene más para ti. Aparte, o sea,
la Biblia es solo una probadita, vieras todo lo que Dios, aparte de la Biblia. Y si haces estas cosas, que es interesante lo que piden hacer, ¿verdad? Si diezmas esta cantidad, si ayunas de esta manera, si oras de esta manera, si haces esto y esto y esto y esto, que interesantemente todo tiene que ver con el beneficio de la denominación o del pastor, entonces vas a alcanzar cierto grado de conocimiento y vas a estar en otro nivel, hermano. ¿Qué dice Juan? No, el que nos ha dado entendimiento es Cristo. Hasta eso, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿entendimiento para qué? A fin de que conozcamos a quién. A Cristo. Cristo nos da entendimiento para que conozcamos a quién. Eso es gracia, hermanos. Cristo viene. ¿Y saben quién es Cristo? Es Dios. Miren, ustedes, bueno. Pero saben, cuando yo le digo esto a los niños, para ustedes, ¿quién es Jesús? Allá en campamento, a los de cuarto primaria, ahí están el montón de patojitos. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Vaya. ¿Y ustedes saben dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? Algunos se la saben. En el cielo. Muy bien. Y si Dios está en el cielo y Jesús viene del cielo, Jesús es Hijo de Dios. Casi, o sea, sí es cierto, pero hay algo más. Hasta que Jesús es Dios. Exacto. Y se me enchina la piel, de veras, al ver la reacción de los niños. Yo no sabía que Jesús es Dios. ¡Wow! Y no solamente eso, muchachos. Dios vino. Cristo vino. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús viene y nos dice, quiero que conozcan a Dios. ¿Dónde está? Yo soy. Se hermanan a los discípulos, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Tanto tiempo que he estado con ustedes y ustedes nada. ¿No saben que el Padre y yo uno somos? ¿Que el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre? ¿Quieren conocer a Dios, hermanos? Vayan a la palabra y conozcan a Cristo. A Dios, el creador del universo, el que formó sus entrañas, el que protege su vida, el Dios del cielo que se ha revelado. Quiere que le conozcamos. Pero una mente caída no puede conocerle, a no ser que Él nos dé una nueva mente. Y nos da una nueva mente. No puedes, ¿verdad? No puedo. Tranquilo, voy a quitarte ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Ahora me puedes conocer, ¿oíste? ¿Ven todo lo que Él hace? Él viene para darnos conocimiento de ¿quién? De Él. Cristo nos ha dado conocimiento de Cristo. Aquel que es, ojo esa palabra, aquel que es verdadero, o sea, no es falso. ¿Verdadero qué? Es lo que Él va a decir adelante. Y nosotros estamos otra vez. ¿En quién estamos? En aquel. ¿Y quién es aquel? Cristo. Otra vez, que es verdadero. Miren, pues tenemos entendimiento de aquel, estamos en aquel que es Cristo, es decir, tenemos entendimiento de Cristo, la mente de Cristo, estamos seguros en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Aunque Juan está jugando aquí, el hecho es, podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Y para cerrar con broche de oro dice, ¿quién este? Su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Cristo para Juan? Este es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Juan está diciendo, Jesús es Dios y la vida eterna solo está en Jesús. 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Dios vino a nosotros, se dio a conocer a nosotros, nos salva dándonos vida eterna.
¿Quién hizo todo eso? ¿Quién cambió nuestra condición de enemigos a hijos? ¿Quién cambió nuestra pertenencia de ser del diablo a ser de Cristo? ¿Y quién cambió nuestro entendimiento de tener una mente caída sin poder buscar y conocer a Dios a un entendimiento de poder conocer a Dios y deleitarnos en Dios y amar a Dios? Solo Cristo hizo eso. Uno parecería que el versículo 21 es como que, Juan, ¿y eso qué? ¿Por qué metiste ese versículo ahí? Hasta puede sonar, ¿tan bien que ibas, Juan? ¿Y qué tiene que ver ese versículo? Pues tiene que ver mucho, porque ¿cómo cierra el versículo 21? Hijos, aléjense de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Son dioses falsos. Pero nosotros sabemos que conocemos, pertenecemos y tenemos a aquel que es verdadero. ¿Tiene sentido? Vean todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo. ¿Entienden todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cambiarlo por un ídolo? ¿Preferir más a otro Señor que no sea nuestro Señor Jesucristo? ¿Amar más otras cosas que no sea amar primero a Cristo? Un ídolo es todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Habrá en sus vidas, hermanos, algo que ocupa el lugar de Dios? ¿Habrá en nuestras vidas algo que amamos más que a Dios? Es tan absurdo y sería un acto de estupidez de parte nuestra contemplar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotros decir, voy detrás de este ídolo. ¿Entienden lo absurdo de aquellos al abandonar a Dios por ir detrás de Baal? ¿Entienden qué significa ir tras dioses falsos por abandonar a este Cristo que ha hecho todo esto por nosotros? Qué bien nos ha hecho el diablo. Porque detrás de cada ídolo está el enemigo operando. Detrás de cada ídolo. Como C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino. Tenlos que se deleiten en placeres, no necesariamente en placeres pecaminosos. Estoy parafraseando la tesis de Lewis. Manténlos ocupados en esos placeres. ¿Quién? El diablo. Es que a veces pensamos que ídolos son todas esas cosas malas. Ay, sí, eso es del diablo, hermanos. Pero amar cualquier cosa, aún las bendiciones de Dios por encima de Cristo, eso también es un ídolo. Pero volvamos nuevamente. Sabemos. ¿Qué saben ustedes de Cristo, hermanos? ¿Hay algún ídolo en su vida? La manera de cambiar ese afecto, vayan y conozcan a Cristo. Vayan y conozcan a Cristo. Hombres que salen de su casa, ¿verdad? Yo ayer salí, me fui solo, sin mi esposa. Y la extrañé. ¿Y saben por qué la extrañé? Porque va a describir bien bonito. Ya vas a venir, mi amor. Decía yo. Entonces yo ando ahí por la calle, ¿verdad? Y por ahí aparece una mujer. No, allá hay en la casa una mujer que me ama y me está esperando. ¿Entienden los afectos de nuestro corazón? Dejemos de coquetear con el pecado y conozcamos más a Cristo. La lucha contra el pecado no solamente es no voy a pensar en el pecado, no voy a pensar en el pecado. La lucha contra el pecado es voy a pensar en Cristo. Hermanos, cuanto más sabemos, cuanto más sepan de Cristo, más amarán a Cristo y se alejarán de los ídolos. Y es que este tema de los ídolos es permanecer vigilante. Esto es un centinela que está al pendiente de cualquier peligro, de cualquier influencia demoníaca. Esto no es de Dios, esto puede engañar tu corazón, esto puede esclavizar tu vida. Alerta, cuidado, aléjate de los ídolos.
Y la razón para no caer en la idolatría es que adoramos al Dios verdadero que es Cristo. Así que rindamos nuestra vida a Cristo. Puestos de pie, hermanos, por favor. ¿Cómo les ha ido esta semana conociendo a Cristo? ¿Qué conocieron de Cristo esta semana? ¿Se acercaron a la palabra absoluta, a la verdad absoluta de Dios que es la Biblia y conocieron más a Cristo? ¿O qué tipo de contenido estuvieron consumiendo? Y ese tipo de contenido que estuvieron consumiendo los llevó a amar a quién o a qué. Porque cuanto más se acerquen a la palabra, hermanos, más conocerán a Dios y amarán más a Dios. Pero si para ustedes la palabra es solo un libro que se abre los domingos, entonces no nos debe de extrañar la facilidad con la que caemos en la idolatría, porque no estamos conociendo a Cristo. Así que yo les animo que esta semana ustedes se acerquen a la palabra del Señor con este propósito. Quiero conocer más a Cristo. Porque solo versículo 18, 19, 20, 21, 4 versículos me hablaron de la obra de Cristo en mí, de la obra de Dios a través de Cristo en mí. Y yo espero que ustedes salgan retados y esperanzados en todo lo que ha hecho Cristo por mí. Quiero conocerlo más. Que esta semana lo que los sostenga no solamente es esto, sino lo que ustedes reciban del Señor a través de la palabra de Dios durante su tiempo en la palabra. Hermanos, conozcamos más a Cristo. Porque ustedes y yo vamos a luchar contra los ídolos de nuestro corazón, conociendo más a Cristo. Sabemos. Nuestra confianza no está en lo que hacemos, nuestra confianza está en lo que sabemos de Cristo. Sabemos qué es lo que Cristo ha hecho. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por mis hermanos esta mañana. Gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros, hablándonos esta mañana. Gracias por tu amor en nosotros y a hablarnos. Nos hablas porque nos amas. Queremos escucharte porque te amamos. Cuando no te escuchamos durante toda la semana, estamos diciendo, amo más otras cosas que si estoy dispuesto a escuchar. Pero queremos escuchar tu voz. Para conocerte más, para que nuestra fe se afirme más, se afiance más. Que haya más seguridad en nuestro corazón. Que la esperanza y la seguridad de salvación no vienen de lo que hacemos, viene de lo que tú has hecho y nosotros sabemos eso, lo creemos. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra y gracias por tus hijos esta mañana. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.